Hoy quiero declararle la guerra al ateísmo militante de Internet, que está tan alejado de Dios como de la verdad, lo cual para mí, por supuesto, es redundante. Y como toda militancia ajena a la verdad, lo que los sitios, canales y perfiles ateos difunden es desinformación. Desinformación que hoy vamos a combatir con datos concretos. ¿Cuál es el mito ateo más popular que se ha difundido desde siempre? La ciencia desmiente la existencia de Dios. Y por ende, los científicos son todos ateos. Este mito está tan instalado en la cultura popular y hoy en día en Internet que lo primero que encontré cuando busqué información al respecto fue esta frase. Mira, ponémela ahí en línea. ¿Qué dice? Dice, aproximadamente el 7% de los científicos es creyente y el resto es agnóstico o ateo. El método científico, escuchen lo que dice la frase, no supone a ninguna deidad. Yo tengo que decir, sorprendente el dato, sacame eso. Sorprendente el dato. Muy específico, ¿no? Muy específico. Muy específico. Muy específico. ¿Cómo obtuvieron un dato tan específico? ¿Cómo obtuvieron este dato hablando de tan solo un 7% de los científicos? Digo, le preguntaron a cada científico del planeta, a todos los científicos del mundo, cuáles son sus creencias religiosas o posturas filosóficas y espirituales, y de esa forma obtuvieron esta cifra. Eso fue lo... Mírenlo, lean esto. Esto es lo primero que aparece. Le preguntaron a cada científico, ¿cómo obtuvieron esta cifra? 7%. Le preguntaron a... O simplemente la inventaron. O simplemente la inventaron. Cuando yo leí esta afirmación infundamentada, se me ocurrió hacer algo muy simple, digamos, que se puede hacer en el siglo XXI. ¿No? Se me ocurrió hacer algo sumamente simple cuando yo vi esta afirmación infundamentada. Entonces, se me ocurrió calcular un porcentaje, pero sustentado en datos concretos que podamos realmente medir. ¿Qué hice entonces? Le pregunté a una inteligencia artificial que, basándose en fuentes oficiales y confiables, calculara el porcentaje de científicos creyentes, tomando como parámetro a todos aquellos científicos que hayan sido galardonados con el premio Nobel. La respuesta fue esta. Un estudio frecuentemente citado, realizado por Baruch Abba Shalev en su libro 100 Years of Nobel Prizes del año 2003, analizó las creencias religiosas de los galardonados con el premio Nobel entre 1901 y 2000. Según este trabajo, aproximadamente, escuchen esto, el 89,6% de los laureados en todas las categorías, no solamente ciencias, se identificaron como creyentes, principalmente cristianos y judíos, mientras que el 10,4% solamente se declaró como ateo o agnóstico. En las categorías científicas, que es lo que acá importa, en las categorías científicas, física, química, fisiología o medicina como ejemplos, el porcentaje de creyentes sería superior al 91%, con los físicos mostrando el mayor porcentaje de creencia en la existencia de Dios. Solamente un 4,7% se identificó como ateo o agnóstico. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sacaron el dato de que solo el 7% de la comunidad científica cree en Dios? Y profundizo más. ¿De dónde sacaron la idea de que la ciencia prueba que Dios no existe? Si es justamente la teoría sobre el inicio de la existencia del universo más aceptada por la comunidad científica al día de hoy, fue desarrollada
por un sacerdote católico basándose tanto en la física como en los textos veterotestamentarios. Estoy 100% seguro de que muchos de ustedes no saben esto. Pero la teoría de la gran explosión, la teoría del Big Bang, famosa teoría, fue propuesta por el sacerdote católico Georges Lemaitre, quien quiso demostrar mediante la física que el universo, tal y como dicen las Sagradas Escrituras, tuvo un comienzo, un punto de creación. Ahí estamos viendo a Georges Lemaitre. Hubo una creación, hubo un inicio. Por eso yo me río a carcajadas cuando un ateo militante afirma con tanta seguridad como ignorancia que la teoría del Big Bang descarta o contradice la existencia de Dios. Es más, hoy vengo a educar a ateos militantes, el término Big Bang fue en su origen peyorativo. Fue en su origen peyorativo y fue acuñado por el ateo Fred Hoyle, con el propósito justamente de burlarse de la teoría creacionista, así le llamaban, del padre Lemaitre, quien con sus cálculos y el paso del tiempo les fue cerrando la boca a todos. Ahí tenemos a Georges Lemaitre dándole cátedra sobre el origen del universo, nada más y nada menos que al mismísimo Albert Einstein. Por si esto fuera poco, muchachos, esto es impresionante. En el año 2014 se tradujeron y analizaron los textos de un obispo medieval llamado Robert Grosseteste. Y se descubrió que este erudito de la orden franciscana, cuya teoría fue el primer intento de describir el Génesis bíblico usando las leyes de la física, había desarrollado una teoría increíblemente similar a la del Big Bang en el medioevo. En el medioevo. Desde su punto de vista, este obispo franciscano, todo había empezado con luz y materia estallando hacia afuera desde el centro. Algunos le llaman a la visión de Grosseteste el Big Bang medieval. La realidad, señores y señoras, es que contrariamente a las prédicas de la militancia atea, quien pese a su ignorancia en materia de datos enarbola sin pudor la bandera del conocimiento, las creencias religiosas han sido históricamente una inspiración, una gran motivación para querer saber más sobre el mundo. De hecho, en las escuelas de las catedrales en los siglos XI y XII, predecesoras a las universidades, algunos estudiosos pensaban que era su deber aprender más sobre el universo que para ellos había creado Dios. Por lo cual era común que consultaran la Biblia para inspirar sus estudios científicos. Lo que es más, el aprendizaje sobre el mundo natural, floreció en la era de las grandes catedrales góticas y muchos historiadores hablan de un primer renacimiento en el siglo XII. Entonces, queridos ateos militantes, si tan amantes son de la verdad, de las ciencias y de los datos, mi sugerencia es que abandonen su ignorancia y se pongan a estudiar. Porque no solo pareciera que la ciencia no refuta la existencia de Dios, sino que pareciera que la física la afirma. ¿No? Pareciera que la física la confirma. Por eso no me extraña, y digo esto sin querer caer, por favor, y sin buscar caer en una falacia de autoridad, pero digo, no me extraña que más del 90% de los físicos galardonados con el premio Nobel crean firmemente en la existencia de Dios. Esto va a ser una sección habitual en este programa y en la próxima edición de Te lo pido por Dios voy a derribar el mito que establece que los más grandes científicos de la historia han sido y son ateos. Siempre, por supuesto, con el fin de combatir la desinformación de las militancias fanatizadas.